¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Quédate con nosotros hasta el final del video para que te mantengas informado. También puedes suscribirte a nuestro canal y hacer tus comentarios. Reaparece Díaz-Canel. Bueno, después de todo este tipo de manifestaciones que se han presentado en Cuba, Díaz-Canel rompe el silencio en medio de las protestas y culpa, por supuesto, al bloqueo de la situación de Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel rompió el silencio en medio de las masivas protestas que sacuden a la isla este domingo y lo hizo culpando el bloqueo de la situación que se vive en Cuba. Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, utilizando el mismo discurso con que intentan desestimar las legítimas protestas de los cubanos. El gobernante añadió además que supuestos terroristas radicados en Estados Unidos son los que incentivan las protestas. Sin embargo, las imágenes que circulan en las redes son evidencia de un pueblo que reclama electricidad y comida. En medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación, agregó, culpando una vez más el bloqueo de la situación deplorable que viven los cubanos en medio de apagones de hasta más de 15 horas, falta de comida y carencias de todo tipo. Un representante del gobierno cubano se ha pronunciado sobre las protestas espontáneas que han tenido lugar en Cuba, en Santiago específicamente, poniendo la acostumbrada mirada en un supuesto financiamiento de los Estados Unidos. Hay un nuevo intento desesperado por parte de Estados Unidos de desestabilizar a Cuba, aprovechando la situación crítica que 6 décadas de bloqueo económico ayudan a crear para incitar a la violencia, el malestar social y alterar la paz. Un acto abierto de agresión sacando los libros del texto del imperialismo, escribió en la antigua red social actual el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio. Llama la atención como el funcionario cubano no menciona en ningún momento la ciudad de Santiago de Cuba, el epicentro de las manifestaciones, ni los reclamos que desde allí se hacen los cubanos que están en las calles pidiendo corriente comida al grito de patria y vida. El periodista oficialista Pedro Jorge Velázquez utilizó su cuenta de Facebook para tratar de justificar las imágenes de protesta que se han visto por estas horas desde Santiago de Cuba, diciendo que los gritos de patria y vida eran aislados y que provenían de pequeños grupos dentro de la masa popular, pero no eran seguidos por la mayoría. Velázquez ha dicho también que ha habido un llamado a la violencia de parte de los medios y voceros que buscan la desestabilización social en la isla y la violencia entre cubanos, mientras que del lado del gobierno la actuación para él ha sido la adecuada. Por supuesto, siguen culpando al bloqueo. El gobierno lleva camiones cargados de comida para calmar las protestas en Santiago de Cuba. Ante las fuertes protestas por escasez y apagones en Santiago de Cuba, el gobierno distribuye de forma inesperada camiones con arroz y leche en un intento por apaciguar a los manifestantes. Camiones con comida aparecieron milagrosamente en Santiago de Cuba en medio de las protestas antigubernamentales que han tenido lugar desde la tarde de este domingo en la provincia ciudad de mencionada oriental. Según el periodista independiente Yosmani, los manifestantes inconformes con los prolongados apagones y la escasez de alimentos han estado firmes en su petición, que ni la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, la han dejado hablar en su intento por aplacar la espontánea manifestación. Los inconformes también gritaban ante la presencia de los policías: tenemos hambre este sábado, durante cacerolazos que tuvieron lugar en distintas localidades del país por los extensivos apagones en que están siendo sometidos los cubanos. Las autoridades optaron por poner la electricidad inmediatamente. Y bueno, como había de esperarse, el régimen moviliza a la policía ante protestas populares en Santiago de Cuba. Y el régimen ha sacado a las calles en un fuerte operativo policial ante las protestas masivas y populares que se reportan en la jornada de este domingo en la oriental provincia de Santiago de Cuba. En imágenes compartidas a través de las redes sociales se observan patrullas y oficiales de la policía en la arteria donde se organizan las manifestaciones pacíficas. Mientras tanto, el pueblo sigue plantado. Usuarios en las redes sociales apoyan la manifestación, en tanto que reportan protestas en otras provincias. Aún sin confirmarse esta información, por supuesto, es que nos están llevando límites muy fuertes. Lo que se está viviendo en todas partes de Cuba, en el oriente es peor. Apagones de hasta 15 horas seguidas, sin mencionar la escasez de alimentos, dijo una cubana.
Ciertamente, hace par de semanas se tiene esta situación y por supuesto hace muy difícil la vida del cubano. Hace par de horas comenzaron a reportarse también las manifestaciones pacíficas del pueblo cansado de la vida de miseria que llevan entre largos y constantes apagones. El pueblo de Carretera del Morro toma las calles en Santiago de Cuba, dijo el periodista independiente. Me reportan que han tumbado la conexión para que no se viralice lo que está sucediendo. Dicen que acaban de llegar a la manifestación la secretaria del partido, Beatriz Johnson, concluyó el comunicador junto a unas imágenes. Cabe destacar que no la dejaron hablar, puesto que el pueblo está cansado de las mentiras constantes en las que se ha visto involucrado.